Estamos muy atentos a este nuevo extracto del mensaje del Dr. José de la Rosa. Y ahora con todos ustedes, el Dr. de la Rosa. Feliz día, mis amados hermanos y hermanas, mis amigos y amigas. Agradecemos infinitamente que días tras días ustedes se conectan con nosotros en la transmisión de JD Podcast, una transmisión que está abarcando decenas de países donde personas días tras días se comunican con nosotros para elaborarnos preguntas. JD Podcast está marcando la diferencia en distintos países del mundo. Y hoy vamos a contestar una pregunta muy importante, y es: ¿por qué permitió Dios que Salomón tuviera 1000 esposas y concubinas? Primera de Reyes, capítulo 11, verso 3, afirma que Salomón tenía 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Obviamente, Dios permitió a Salomón tener estas esposas, pero permiso no es lo mismo que aprobación. Ojo, permiso no es lo mismo que aprobación. Las decisiones matrimoniales de Salomón eran una violación directa de la ley de Dios y hubo consecuencias. Recuerden que todos los pecados tienen sus consecuencias. Salomón comenzó bien al principio de su vida, escuchando el consejo de su padre David, como se registra en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2 al 3. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Una muestra del principio de humildad de Salomón se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 5, verso 9, cuando pide sabiduría al Señor. La sabiduría es conocimiento aplicado. Nos ayuda a tomar decisiones que honran al Señor y están de acuerdo con las Escrituras. El libro de Proverbios de Salomón está lleno de consejos prácticos sobre cómo seguir al Señor. Salomón también escribió el Cantar de los Cantares, que presenta una hermosa imagen de lo que Dios quiere que sea el matrimonio. Así que el rey Salomón sabía lo que era correcto, aunque no siempre siguiera el camino correcto. Con el tiempo, Salomón olvidó su propio consejo y la sabiduría de las Escrituras. Dios había dado instrucciones claras para que quien fuera a ser rey no aumentar para sí caballos, no multiplicar las esposas y no acumular plata y oro. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 17, verso 14 al 20. Estos mandatos estaban destinados a evitar que el rey confiara en el poderío militar
siguiera a dioses extranjeros o a dioses ajenos y confiara en la riqueza y no en Dios. Las instrucciones fueron dadas en Deuteronomio. Cualquier estudio de la vida de Salomón mostrará que rompió estas 3 prohibiciones divinas. Por lo tanto, el hecho de que Salomón tomara muchas esposas y concubinas fue una violación directa de la palabra de Dios. Tal como Dios lo había predicho, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron sus corazones tras dioses ajenos y dioses paganos. Y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Dice Primera Reyes, capítulo 11, verso 4. Para complacer a sus esposas, Salomón incluso se involucró en el sacrificio a Milcom o Moloch, un dios que exigía que se realizaran actos detestables. Primera de Reyes, capítulo 11, versos 7 al 8. Dios permitió a Salomón tomar la decisión de desobedecer, pero la elección de Salomón trajo consecuencias inevitables. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Miren esto, está en Primera de Reyes 11:11. Dios mostró misericordia a Salomón por amor a David. En el verso 12, usted lo encuentra de Primera de Reyes 11. Pero el reino de Salomón eventualmente fue dividido. Otro castigo para Salomón fue la guerra con los edomitas y los arameos en el verso 14 al 25 de Primera de Reyes 11. Salomón no era un rey títere. Dios no lo obligó a hacer lo que era correcto. Por el contrario, Dios estableció su voluntad, bendijo a Salomón con sabiduría y esperaba que el rey obedeciera. En sus últimos años, Salomón optó por el desobedecer y tuvo que rendir cuentas por sus decisiones. Resulta interesante que hacia el final de la vida de Salomón, Dios lo utilizó para escribir un libro más que encontramos en la Biblia. El libro de Eclesiastés nos da el resto de la historia. En todo el libro, Salomón nos cuenta todo lo que intentó para encontrar la plenitud fuera de Dios, en este mundo o bajo el sol. Este es su propio testimonio, mis amados. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Eclesiastés 2:8. Sin embargo, su harén no le trajo la felicidad. Por el contrario, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol, dice el verso 11. En la conclusión de Eclesiastés encontramos un sabio consejo.
el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. La voluntad de Dios es que nadie peque, aunque si nos permite tomar nuestras propias decisiones, aunque Dios te dé tu libre albedrío, su intención es que tú lo uses con sabiduría y entendimiento. La historia de Salomón es una poderosa lección para nosotros de que no vale la pena desobedecer. No basta con empezar bien, sino que debemos buscar la gracia de Dios para que también podamos terminar bien. La vida sin Dios es un callejón sin salida. Salomón pensó que tener 1000 esposas y concubinas le daría la felicidad, pero el placer que obtuvo no valió el precio que pagó. Un Salomón más sabio llegó a la conclusión de que su vida de placeres era vanidad. Eclesiastés capítulo 12, verso 8. Y el libro de Eclesiastés termina con la advertencia de que Dios traerá toda obra a juicio en el mismo verso 14. Mis amados y amadas, es muy importante que analicemos que el libre albedrío o la gracia no nos da una licencia para nosotros pecar. Porque si pecaremos, tenemos abogado para con nosotros, que es Jesucristo, que nos defiende. Pero la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Y es muy importante entender lo que le dijimos, que la vida sin Dios es un callejón sin salida, porque las riquezas, los talentos, los dones no pudieron ayudar a Salomón. 1000 mujeres no lo pudieron ayudar, los placeres mucho menos. Lo atormentaron. Y en este día le llamo a que nosotros entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y aunque nos cede y nos deja poder pensar por nosotros mismos, no es justo que nosotros menospreciemos su sacrificio y la cruz. Les amamos con todo el corazón y les llamamos a que acepten a Jesucristo como su Salvador si todavía no han hecho la decisión. Solo pídale perdón y Él es fiel y es justo y te perdonará. Feliz resto del día y les amamos. Este programa es posible gracias a la Embajada de Gracia y viene a usted por la generosa contribución de oyentes como tú. Gracias por ser parte de la Embajada de Gracia.